bien. Gracias por mantener la sintonía. Esto es Conexión 32. Estamos ya en tiempo de nuestra entrevista. Estoy feliz de compartir con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal. No solo porque es el consultor jurídico, sino también porque fue el director de la carrera de Derecho cuando yo he estudiado, Miguel. Buen día, hola. Muy buenos días. Bueno, eso fue 2 años después de la fundación de la universidad. Miguel, dime. Un placer para mí estar con ustedes y compartir esta conversación. Gracias Bueno. por acompañarnos. Un momento oportuno porque la semana pasada hubo un tema con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno fijó una posición importante firmada por usted y a raíz de eso y de las discusiones que han surgido como consecuencia de eso, yo quiero saber si tiene planes el gobierno de utilizar el mecanismo de la denuncia, o sea, de denunciar la competencia de la Corte Interamericana para cumplir la sentencia del Constitucional, o si tiene planes de una posible ratificación pues, en el Congreso. O sea, ¿cuáles son los planes con ese tema? Sí, bueno, la posición del gobierno quedó plasmada en la declaración que yo emití en nombre del gobierno como consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Para el gobierno, como quedó expreso, primero, el Tribunal Constitucional fijó una posición, emitió una sentencia declarando que la aceptación de la jurisdicción y la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se había hecho en violación al procedimiento que según el Tribunal Constitucional había que cumplir, de acuerdo a la luz de la Constitución. El Tribunal Constitucional, de acuerdo con el artículo 184 de la Constitución, emite decisiones que son definitivas, irrevocables y que tienen un carácter vinculante para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. El Poder Ejecutivo es uno de esos poderes públicos y por tanto el Poder Ejecutivo se rige sobre ese principio. Entonces, eso fue lo primero que manifestó el gobierno en esa declaración, de que estaba actuando, acatando una decisión del Tribunal Constitucional. La Corte, por su lado, bueno, ha emitido esa decisión y dice que el país siga vinculado. El gobierno no tiene ningún plan, ni intención de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Yo creo que vale la pena aclarar, me imagino que también es parte de tu preocupación o tu inquietud. La Convención crea 2 órganos, o contiene 2 órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero la Comisión, además de ser un órgano de la Convención, es un órgano de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Es decir, por el hecho de tú ser miembro de la OEA, está aceptando las atribuciones, competencias y el accionar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No así lo de la Corte. La Corte no es un órgano de la Carta, es un órgano solo de la Convención. Entonces, nosotros como gobierno hemos estado trabajando muy de cerca con la Comisión, sobre todo que hace 2 años la Comisión puso a la República Dominicana en una lista de países violadores de los derechos humanos, violadores sistemáticos, lo cual fue una decisión que impugnamos, que denunciamos, que combatimos en diferentes escenarios, y ya ese proceso se está revirtiendo y de desmonte para llegar a un estado de normalidad. Y ha sido un esfuerzo importante en lo que hemos tenido un diálogo, una conversación abierta y franca con la Comisión. Ahora, nos queda el tema de la Corte. Si el camino es denunciar la Convención, te digo, el gobierno no tiene en su plan denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos como forma de salirse definitivamente o darle resolución a esta cuestión. No está en los planes del gobierno porque el gobierno y el presidente Medina, como cabeza del gobierno, creemos en la protección de los derechos humanos, creemos que la Convención es un instrumento útil, esa y otras convenciones en el campo interamericano y en el campo universal son instrumentos útiles para defender los derechos humanos, estamos comprometidos con eso, pero tenemos este problema en particular. Ahora, en este país hay una cantidad enorme de haitianos, ¿no? En su mayoría, en su gran mayoría o en su casi absoluta mayoría de manera irregular en territorio dominicano.
y la República Dominicana ha sido, y el país lo ha acogido de alguna manera, y muchas de las condiciones que se señalan como evidencia de un maltrato, una discriminación contra ciudadanos de ese país vecino, la viven también los dominicanos, ¿no? Y yo creo que por hecho de que por 2 casos específicos en que el país ejerció su soberanía, su derecho a decidir en materia de nacionalidad, el país ha sido condenado. A mí me parece que eso es absolutamente abusivo contra una nación. Yo quiero aprovechar... Yo sé que usted no quiere entrar en ese tipo de calificativo ni por su condición de representante del gobierno, pero a mí me parece que... De todas maneras, sí quiero aprovechar el comentario, pregunta, para referirme a 2 temas separados, porque de alguna manera tienen una relación, que es el tema de la migración y el tema de la nacionalidad. El llamado, la acusación que se nos hace de ser un país que genera apatridia, Sí. que su estructura legal, su ordenamiento jurídico, por su configuración, genera apatridia, que es una de las consideraciones o determinaciones que hace la Corte y que ya había hecho anteriormente y que han hecho otros. Que reiteró ahora con esta última resolución que dio lugar a la respuesta. A la respuesta Claro. de usted. ¿Cuál es la posición del gobierno? En cuanto a la parte migratoria, podemos decir que en este escenario mundial de grandes desplazamientos humanos por razones migratorias, refugiados, migrantes por razones económicas en diferentes partes del mundo, o por procesos políticos, el caso de Venezuela, procesos de deterioro económico, África, que van al sur de Europa, migraciones desde Europa Oriental hacia Europa Occidental. Esto es una época de migraciones múltiples en diferentes escenarios. Se ha desarrollado en muchos países una actitud antimigrante, una actitud xenófoba, etc. Muy pocos países han llevado a cabo en este contexto, en este ambiente, muy pocos países han llevado a cabo, si alguno, un proceso de regularización migratoria como el que ha llevado a cabo la República Dominicana. Que ha sido el plan de aquí no tuvo precedente. No ha tenido tuvo precedente y ha sido un verdad. plan en el que el gobierno más bien ha sido acusado por ser flexible, porque ha extendido plazos, porque ha repetido plazos, porque ha dado oportunidades de que quien no haya completado su expediente pueda conseguir su expediente. Como ustedes saben, uno de los problemas es que muchos de los migrantes haitianos no tienen un pasaporte. No tienen identidad. Cualquiera que emigra a un país y se va a registrar como migrante y va a buscar una residencia, tiene que presentar el pasaporte porque es el documento internacional. Que las autoridades haitianas no han mostrado diligencia en dotar a sus nacionales de documentos de identidad. Claro. Entonces, no obstante esa situación, hemos llevado a cabo, hemos sostenido, sacado adelante un plan de regularización migratoria que no tiene comparación. ¿Cuántas personas han sido reguladas, más o menos? Es un dato que habría que ver con la... Pero aproximadamente. Sí, son... 300.000, ¿no? Algo menos de Sí, 300.000 personas, 200 y un poco pico menos. mil, sí. De Según 300.000 Interior y personas. Policía, como 200. Sí, puede ser, no en los 200 bajitos, no en los 200 altos, en algún medio. Pero esos son ajustes que se van haciendo en la medida en que las personas van completando la documentación. La inmensa mayoría haitianos. Sí, un 90%. Porque no es un plan para los haitianos, pero es la mayoría. Sí, claro. De la migración. Y suele suceder. O sea, en Costa Rica son los nicaragüenses o eso lo vemos. Ahora, Sí. el tema de la apatridia. Mi convicción, que no es la mía personal, la convicción del gobierno dominicano, la política del gobierno dominicano, de que el ordenamiento jurídico de nosotros, el ordenamiento jurídico dominicano, no genera apatridia. Que nuestras normas constitucionales y legales ofrecen solución a las diferentes situaciones que se puedan presentar en la República Dominicana. Y que la cifra que se repitió durante mucho tiempo, que ya no se repite tanto, ya no se resuena tanto, de que más de 200.000 personas vivían en condición de apátrida en República Dominicana, es una cifra falsa. Nadie la ha podido demostrar, no existe tal cosa. Y el presidente Medina impulsó una legislación, que es la legislación 169, la ley 169-14, que procuró revalidar la condición de dominicanos, de personas que habían sido inscritas en
en el registro Registro civil, civil, sí. y que por efecto de la sentencia 168-13 pues habían sido impactadas por esa sentencia. Le buscó un bajadero a la sentencia, como el gobierno dominicano siempre le ha estado buscando la vuelta Ahora, Claro. al vecino. Entonces, perdón Miguel, ahí para redondear esta idea, se le dio respuesta, incluso a aquellos que habían nacido en el país, que pudiesen mostrar haber nacido en el país, pero que no se habían inscrito en el registro civil, también se le dio un camino hacia su regularización migratoria y eventualmente hacia su naturalización. incluso necesitando solo de un testigo. Sí, una documentación... Que yo iba y decía, sí, ese señor yo lo vi nacer aquí. Para y mí tal, fue un ya. exceso. Un Para mí exceso. fue demasiado flexible el gobierno. Sin embargo, pero entiendo su intención. Sin embargo, no se cumplieron las profecías de que 500,000 de personas iban a hacer fila para convertirse en dominicanos. Apenas se registraron varios miles de personas en esa condición. Y al propio gobierno se le ha dicho, nos han dicho que existen mucho más, y nosotros decimos, bueno, ¿dónde están esos muchos más? Porque la verdad es que nadie ha podido mostrarlo. Entonces, en cuanto a esto, y resumiendo este planteamiento que tiene que ver con el contenido, con la parte sustantiva de la decisión de la Corte, el ordenamiento jurídico dominicano no genera patria. Nosotros tenemos un modelo de nacionalidad que ya está plasmado en la Constitución, que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, hay una ley 169. Es decir, tenemos unas herramientas jurídicas que dan respuesta a todas esas situaciones. Y al igual que cualquier país que pueda tener su modelo de nacionalidad, nosotros tenemos el nuestro. Ahora, yo creo que lo que generó mucha controversia a nivel local e internacional fue el hecho, el aspecto o el carácter retroactivo de esa sentencia. Yo creo que eso fue lo que más polémica creó a nivel internacional. Porque mucha gente incluso fue despojada de nacionalidad 10 años después de muerto. Pero es que no fue un despojo, fue Bueno, una declaratoria está de que bien, nunca la pero tuvo. yo creo que el aspecto de la retroactividad que es muy difícil de explicar incluso hasta para los buenos abogados, y creo que eso fue el elemento más polémico. Yo no estoy criticando la sentencia en sí, yo Entiendo. estoy criticando ese asunto. Hay otro aspecto que quizás nos ha perjudicado, el hecho de que en alguna oportunidad tuvimos una representante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos propuesta por el gobierno dominicano. Sí. Pero fíjate, en cuanto a lo primero, de haber sido así, o esa discusión jurídica ya no tenemos por qué tenerla. Sí, claro. Digo, se puede tener a nivel académico, lo que tú Pero quieras. es un debate bizantino, pero porque ya, ya ahora esa es la claro, última esa palabra. esa es la última palabra, pero además se le buscó una solución vía la ley 169. Pero por eso fue que yo dije que el aspecto más controversial fue el carácter retroactivo. Yo no estoy diciendo que simplemente eso fue lo que generó mucha controversia. Porque el tema de la inmigración ya desbordó nuestra capacidad y la gente lo entiende. Yo creo que todo el mundo lo entiende. Es decir, como lo entienden los Estados Unidos con el tema de los mexicanos, como lo entienden usted y todos los nicaragüenses en Costa Rica, como lo entienden los españoles ya con los que vienen del Sahara español, y con todo ese asunto crea un problema internacional, está creando todo un mundo nuevo, Sí. el tema de la Lo migración. importante aquí es que primero tenemos una normativa que incluye la Constitución, incluye las leyes, incluye la sentencia del Tribunal Constitucional, que da respuesta a las situaciones que surgen en República Dominicana en materia de nacionalidad. Aquí no hay apátridas. Nosotros, ¿Verdad? nuestra posición es que no tenemos apátrida y que el ordenamiento jurídico tiene respuesta para las situaciones que se presentan. Segundo, que el gobierno está comprometido con el cumplimiento de esas normas y en lo que tiene que ver con sus competencias y su alcance, migración, Ministerio de Interior y Policía, Ministerio de Relaciones Exteriores, la Presidencia, todos los órganos que puedan, el Consejo Nacional de Migración, todos los órganos que puedan confluir en relación a esa materia, estamos enfocados en hacer valer nuestra norma, nuestra legislación. Y por tanto, en lo que tiene que ver con eso, es un gobierno respetuoso de los derechos humanos y recogiendo ya el tema migratorio, igual lo decimos. Nos hemos comprometido con el plan de regularización migratoria, lo hemos sacado adelante, queremos sostenerlo en el tiempo. ¿Le siguen dando plazos todavía? No, bueno, ya no, porque cada quien recibió una categoría migratoria. O sea, ya eso se cerró. Sí, Okay. ya no hay más, Ahora, no hay nuevo plazo. Ahora, tú sabes bien que si tú tienes una categoría migratoria,
tú puedes cambiar de categoría migratoria. Sí, Si eres residente, si tienes un permiso de permanencia temporal, por ejemplo, que no es una residencia propiamente hablando, tú puedes cambiar a residencia temporal, eventualmente a residencia permanente. Pero esos son cambios de categorías migratorias. Ya todo ese grupo de personas ya está dentro del plan. Sí, es un tema administrativo. Administrativo, y cada quien debe cumplir Ahora, hay una los pregunta, requisitos para dar un cambio a la categoría migratoria. hay una pregunta que tiene en ascuas al país, que tiene que ver con el tema de la reelección presidencial, para lo cual se necesita una modificación de la Constitución de la República. ¿Realmente existe la intención del gobierno dominicano de reformar la Constitución? No solamente para permitir, diría yo, la posibilidad de que el presidente aspire a un tercer mandato, sino para eliminar algo que a mí me parece muy, ¿cómo diría yo?, que es un estigma en la vida de cualquier persona. El transitorio. El transitorio, es decir, todo ese párrafo transitorio que dice todos los dominicanos tienen derecho, incluso los que han sido presidentes, para aspirar nuevamente, menos ese señor. Se lleva de encuentro el principio de igualdad. De igualdad, exacto. Que realmente, ¿cuál es la posición del gobierno dominicano sobre un tema que despierta intereses prácticamente en toda la sociedad dominicana? Sabes que a mí me preguntaron sobre el tema de la reelección antes de yo cumplir, creo que el primer cuatrimestre de ser consultor jurídico. Y en ese momento dije que no tenía una posición que definir. Fíjate, claro, que a los 2 o 3 meses que empezó el segundo mandato del presidente Medina, el tema, y recurrentemente... Bueno, eso es lo malo de ser consultor jurídico, supongo. Recurrentemente me han hecho la pregunta y él ha dicho lo mismo, o sea, no me voy a pronunciar sobre eso porque no me compete. En este momento eso es algo que tiene que ver con el proceso político. Usted no es dirigente de ese partido. Claro, es una decisión que corre por parte de... No, pero si yo le estoy pidiendo su opinión como abogado. Sí. No, está bien, o sea, eso es un tema que está en controversia, no hay duda de eso. O sea, el tema del transitorio que particularizó en una persona es una técnica legislativa poco usual. Tú lo sabes, Leila, que eres abogada, de individualizar a una persona, y eso está en el debate, es una controversia. Y hay sectores que quisieran verlo eliminar, pero hasta ahí llego porque si va a haber una reforma, no la va a haber, no lo sé, y por tanto no me gusta entrar en el terreno de la especulación. Pero los plazos son fatales, ¿no? Sí, o sea, hay unos plazos electorales que tienen que ver, tiene que ver con la ley electoral y demás, y los partidos tienen que definir sus opciones en función de eso. O sea que me imagino que en algún momento podrá concretizarse. Antes de irnos, un temita. Ya doña Zoila en la Defensoría del Pueblo termina en menos de un mes. Aunque eso lo elige el Congreso, la Cámara presenta ternas, el Senado elige, el partido de gobierno tiene un peso específico en esto. Sobre todo un Congreso donde la mayoría... Y tiene la terna, sale del Poder Ejecutivo, ¿no? No, sale, pero salen del partido... Sí, en el modelo adoptado es que en la Cámara de Diputados presenta una terna al Senado de la República. Exacto. El Poder Ejecutivo en cuanto a eso no tiene una opinión. No porque tiene eso favoritos, no tiene es una atribución del Congreso. O sea, van a respetar la Y independencia nosotros respetamos del Congreso. Como Poder Ejecutivo. Ya otra cosa distinta, completamente distinta a lo que tú te refieres. Ya los partidos con sus mayorías congresuales o con sus representaciones congresuales, pues juegan un papel allá adentro y evidentemente que el PLD como partido mayoritario va a tratar de incidir en quiénes son las personas que se proponen como en la terna para ser elegido defensor del pueblo. Pero el Ejecutivo no tiene, y no creo que va a tener una posición sobre ese particular. Okay. Bueno, yo creo que no molesta, ¿no? Ahí no debe haber problema. Una última cosita antes que me ahorquen aquí. El superintendente de bancos habló ayer del tema del deseo del gobierno de mitigar esto de lavado de activos con diferentes medidas y habló de personas políticamente expuestas. ¿Sabe usted como consultor jurídico del Poder Ejecutivo quién determina eso? ¿Cómo están determinando? ¿Cuáles son esa gente que se va a investigar? Mira, en los bancos? eso es un compromiso internacional que tiene el Estado dominicano y de manera particular el gobierno dominicano. Impulsamos una nueva ley de lavado de activos que ha fortalecido, expandido
los llamados los delitos antecedentes o precedentes, es decir, antes quizá había 1 o 2 delitos precedentes como el tráfico de drogas, ahora incluye la corrupción, la evasión fiscal, incluso daños de otro tipo, como delito precedente para lavado de activos y lavado de dinero. Entonces, hemos fortalecido la legislación, hemos perfeccionado los mecanismos y la superintendencia de bancos, obviamente, que juegan un papel en esa supervisión en el sector financiero. Las personas políticamente expuestas, los llamados PEPs, somos todos aquellos que tenemos una determinada función pública, ya sea en el orden legislativo. ¿Pero quién hace esa lista? No, la lista está definida por la propia ley y los reglamentos que se derivan de ellos. Y, ¿qué legislación le sirvió de modelo al país? No, ha habido, tanto en el marco del Grupo Financiero Internacional, que es una confluencia de países que incluye a Estados Unidos, incluye a la Unión Europea, incluye países de otra parte del mundo, pues se van generando los conocimientos, las capacidades, las habilidades y el perfeccionamiento de los instrumentos en esa materia. Entonces, no nos hemos inventado las ruedas ni el agua potable en esto. Simplemente hemos ido adaptando y corrigiendo los errores que teníamos. Esa lista es amplia, no solamente quien sea miembro del gabinete o sea un senador, también puede incluir personas con influencia, personas que puedan tener influencia de poder, influencia en la toma de decisiones. Todos estamos expuestos a una vigilancia mucho más estricta que cualquier otro ciudadano. Eso no quiere decir que solo este tipo de personas están expuestas a ese escrutinio. Todas las personas están expuestas y le alcanza la ley de lavado de activos. Y hay los llamados sujetos obligados, que son aquellos que deben vigilar. Y ahí también la ley fortaleció. Quizás antes eran solo los bancos, por ejemplo, hoy día incluye a los abogados. Incluye a múltiples, los abogados, pero incluye los casinos, las joyerías, incluye las casas en el caso de una persona en particular, ¿se requiere una autorización previa de un juez? ¿En cuanto a qué? En cuanto a vigilarlo a esa persona. Bueno, para la actuación judicial y ya la presentación de cargos ante un tribunal sí, pero en lo que tiene que ver con la vigilancia de sus movimientos en cuentas bancarias y demás, no se necesita una entonces, el tema del secreto bancario ya eso se vino abajo. Eso está muy matizado, no que se fue. Tú no puedes ir a decir, mira, deme la información de Florida Darío Espinal y te la van a dar. No, hay un secreto bancario que todavía existe y perdura, pero es muy matizado por un interés superior, un interés que trasciende a la persona, que es el interés de combatir el crimen transnacional, combatir el lavado de activos, combatir los delitos que dan lugar al lavado de activos. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Conexión 32. Feliz de compartir con ustedes. Gracias a ustedes por invitarme. Ustedes, gracias por la sintonía. ¿Cómo no? Les deseamos que pasen un muy feliz resto del día y mañana, por supuesto, esperamos contar con ustedes en otra entrega de este programa.